el Eterno ha puesto para proclamar su palabra, pero no una palabra media, es una palabra completa. Proclamar la palabra del Eterno es nuestro compromiso. Pedirle al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que nos ayude a proclamar esa palabra, que nos dé el denuedo. Estamos aquí para proclamar la palabra, pero también Yeshua nos dio un commitment, también nos invitó a hacer algo. Ir y hacer discípulos. Preparad gente, den enseñanza en función a aquellas cosas que se necesiten llevar al pueblo, a las naciones. Pero ustedes son aquellos que van a tener que prepararse y están aquí porque el Eterno ha puesto en su corazón en este día a participar del Shabbat. Baruch Hashem, santo sea su nombre, que hoy usted está siendo preparado. Que sea compartir por lo que el Ruach HaKodesh enseñe, muestre y asimismo lo prepare para llevar a otras personas. Hoy vamos a compartir algo que lo encuentro muy importante porque implica varios aspectos del mensaje del Eterno y tiene que ver con Hechos capítulo 10. A simple vista, cuando empezamos a hablar de Hechos capítulo 10, nos luce un capítulo desde el versículo 1. Y algo que tenemos es la oportunidad de compartir la palabra completa y no por versículos, y menos por versículo por la mitad. Y eso nos ayuda para esclarecer las cosas que a través de la palabra que Dios plasmó en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, podamos compartir las enseñanzas. Y esas enseñanzas que estamos compartiendo hoy es algo que el Eterno nos dejó a través de su Ruach HaKodesh para mostrarnos cosas que se han creado como mitos a través de los tiempos. Por ejemplo, algo que se hace conocer que nació la iglesia justamente el día de Pentecostés. Hoy, a través de este estudio, vamos a conocer por la palabra qué es lo que nos está relatando. Estamos hablando de Hechos capítulo 10. Amén. Y empezamos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Elohim, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba al Eterno siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido a memoria delante del Todopoderoso. Envía pues ahora hombre a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus criados y a un devoto soldado que le asistía, los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. De aquí empezamos a compartir de que estamos hablando de un centurión, alguien que está a cargo de muchos soldados, y que este hombre tiene un corazón para Dios. Y teniendo un corazón para Dios, empieza a mostrarlo, a manifestar a través de orar a Dios, pero al mismo tiempo vivir piadosamente, trabajando para que se pueda manifestar que él tiene en su corazón, ya tiene al Señor. Y se le aparece un ángel y le dice: te vamos a mandar a buscar a alguien. Pero ¿por qué el ángel escogió que fuera a una persona completamente diferente al de su pueblo? Tenía que ser un hombre que era del pueblo judío, en el cual estaba instruido en la palabra, instruido en la Torá. Él no iba a llamar a alguien que fuera romano o griego para que le hablara acerca de Dios, ya que el griego no tenía las escrituras. Y él necesitaba, como aquel que ama al Señor
sinceramente, está allí buscándola anegadamente, el Señor dice que tus oraciones han subido a la presencia de Dios. Han visto tu corazón, que tienes un corazón dispuesto a buscar de Dios. Él envía a sí mismo por 2 de sus criados y un devoto soldado. ¿Por qué un devoto soldado? Porque aún dentro del grupo que él tenía de soldados, podían ir y comunicarle que él estaba de alguna forma simpatizando con los judíos, y ellos no podían estar con esa simpatía, porque ellos le debían, recordándose que los césares, los emperadores de ese tiempo, eran considerados como dioses. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y él vio al cielo, descendía algo semejante a un gran lienzo, que estaba atado en las 4 puntas y era bajado a la tierra, en el cual había todas clases de cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: no, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no le llames común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Algo que estamos viendo, en donde si nosotros leemos un versículo, que leemos que había en un lienzo, que había toda clase de cuadrúpedos, reptiles, aves, y le dice mata y come, y leemos que no llames común lo que el Señor limpió, podemos decir que a partir de allí se empieza a hacer un cambio de lo que Dios había ordenado de la creación desde un principio. Por lo tanto, cuando leemos solamente esos 2 o 3 versículos, podemos empezar a plantear una nueva forma completamente fuera de las Escrituras. Y ya lo vimos como ejemplo de pasajes en el que se dice hasta un versículo por la mitad, que ni siquiera es de la parte del comienzo, sino a la parte final de un versículo, para expresar algo que la Escritura no lo está diciendo. En este caso, nos está hablando de que Pedro, en este momento, él va subiendo hacia la azotea y tiene una visión. Pasó 3 veces este acontecimiento, y de este acontecimiento que ocurrió 3 veces, él hizo saber que él no iba a comer cosa inmunda. Quiere decir que los animales que él estaba contemplando en ese momento no podía comer, porque las Escrituras, en este caso la Torá, le decía claramente que él no podía comer, por ejemplo, un reptil. Pongamos, por ejemplo, la culebra. Él no quería comerse una culebra porque Dios le había dicho a través de la Escritura que no comiera ese tipo de animales. Y por eso él le dijo la primera vez, no comió, le dijo la segunda vez, no comió. Pero la pregunta es, ¿en qué parte comió? Porque aquí le dijo claramente a que mata y come. Pero lo que sí conocemos es que él dijo, yo no he comido cosa inmunda. Pero la palabra nos dice aquí, volvió la voz por segunda vez y le dijo, no llames común lo que Dios limpió. Pero ahí no estamos hablando que él comió. Y eso es lo que vamos a través de la Escritura, estar viendo y leyendo. Y se hizo 3 veces y se subió. En el 10:17 nos dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Fíjense que él nos dice que estaba satisfecho por haber comido de la visión, sino que estaba perplejo. Él tuvo una visión, vio los animales, o escuchó la voz, mata y coma, lo que Dios limpió,
pero él estaba perplejo. No nos está diciendo que él comió. Así de sencillo nos está diciendo las Escrituras claramente. Él estaba perplejo, dice la palabra, y él estaba buscando qué significaría. Ahora, no habla en ningún momento de que él, se satisfació en la comida. Y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, una vez más, uno estaba perplejo, dos seguía pensando, pero no menciona en ningún momento que comió. Nos habla acerca de su pensamiento, acerca de su actitud. Y aquí el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo le dice, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. Fíjense que en la oportunidad anterior, él no comió acerca de los animales porque le dijo, mata, come, primera, segunda y tercera vez. Luego queda perplejo, después queda pensando. Pero aquí el Espíritu Santo le dice, ahora te vas a encontrar con 3 hombres. Y volvemos otra vez. Los judíos no tenían aquella cosa de cuando se encontraban con un gentil, lo invitaban a pasar a la casa, comían con ellos, se paseaban con ellos. Por eso el Espíritu Santo le dijo, no dudes de ir con ellos. En el 21, entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que has venido? Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión varón, justo, temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación romana. En toda la nación judía. Fíjense que es un hombre que tiene un buen testimonio, que es temeroso de Dios, y es un varón justo, y es conocido por los judíos. Para ser conocido dentro del pueblo de los judíos o dentro del hábitat que estaban reunidos ellos, él no podía estar haciendo cosas que ellos pudieran ofenderle. Entonces él gozaba de un buen testimonio, de que él no buscaba hacer cosas en las que ellos se sintieran incómodos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel, le dicen los siervos, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Fíjense que aquí se lo dice. ¿Cuál es la razón de Cornelio enviar por los hombres a buscar a Simón? Cornelio le mandó a buscar por Pedro porque él necesitaba escuchar algo. ¿Sería algo que tenía en el corazón Pedro? El corazón es engañoso y puede decir un poco de cosas que a lo mejor no sea lo que realmente pudiese ser. Pero aquí estaba siendo muy recomendado Pedro para que se encontrara con Cornelio, y Cornelio tenía que escuchar algo. Entonces, haciendo entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, fue con ellos y le acompañaron algunos hermanos de Job, o sea, a otros judíos. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Aquí encontramos otras cosas que normalmente tampoco va por las Escrituras. Conocemos aquellos que se dicen ser sucesores de Pedro, tienen a otros hombres que van y se arrodillan delante de ellos y le besan el anillo. Cosa que el mismo Pedro, fíjese lo que le respondió. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy hombre. No permitió que a él le hicieran eso. Y a todo aquel que el Eterno va a usar. Por eso cuando hay algo que se sale fuera de lo que son las Escrituras, la única forma para reconocer si algo es de Dios o no, usted lo tiene acá. Y si se está arrodillando
o está haciendo una adoración al hombre, eso ya se salió de la escritura. Y el hombre que está con escritura, en este caso a Pedro, inmediatamente le detiene. Y es el deber de todo hombre temeroso de Dios detener algo que pudiera ser un perjuicio tanto para Pedro como para Cornelio en su vida espiritual. Y eso es un indicio claramente que Pedro no aceptó esa reverencia en la que estaba haciéndole Cornelio. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y en el 28 es donde tenemos la clave del desarrollo de todo este capítulo. Pero como normalmente se lee hasta donde baja el lienzo, mata y come, y hasta allí prácticamente, y muchas veces no llames inmundo lo que Dios limpió, pues, ¿qué vino a limpiar Mashiach? Con la sangre. ¿Vino a limpiar los animalitos? Vamos a ver aquí lo que él vino a hacer. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Toda esta escritura, si yo la leo por un pasaje y empezamos compartiendo un pasaje en el que, como dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, decir eso a medias es una verdad a media, porque sí forma parte de un versículo, pero lo estoy acomodando para mi forma y para expresar un mensaje. Pero si yo le digo a la persona, léame todo el capítulo, aunque sea léase solamente todo el versículo, se va a encontrar que la información hay algo más que usted tiene que entender. Por lo tanto, aquí Pedro, ¿se acuerdan que él estaba perplejo? ¿Se acuerdan que él necesitaba entender acerca de la visión? Ahora en el 28 le dice, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Se pueden imaginar en el templo, en el día en que hubo el fuego, lenguas como de fuego, que es conocido como Pentecostés, que estaba en el templo, lleno eso de gente que eran gentil, dentro del templo? Pero mismo Pedro está diciendo en este versículo que ustedes saben que para un judío acercarse a la casa de un extranjero, entrar, para él es abominación. Y ellos sabían de eso, tanto Cornelio como Pedro. Pero ¿a causa de qué? Es porque Dios ya estaba preparando para que empezaran a transmitir este mensaje, porque estaba encontrando gente con un corazón dispuesto a ser enseñado. No a ser enseñado por Grecia, no a ser enseñado por Roma, sino a ser enseñado por algo que los mismos siervos que vinieron a decirle, que fue cuando le leímos en el 22, al final de esta porción, dice que ha hecho venir aquí a tu casa, que él quiere que vaya a la casa de Cornelio para escuchar tus palabras. Pero ¿qué palabra iba a decir? ¿Sería que él iba a hablar por lo que él quisiera? Le voy a contar un cuento que me dijeron ayer. ¿O necesitaba? Imagínense que viene especialmente un ángel para pedirle que envíen por Simón Pedro, que está a quién sabe cuánta de distancia en ese momento, y que lo manda con una forma en que lo manda con 2 siervos y un escolta, íntimos de ese, podríamos decir, general de brigada, y le está diciendo, vaya que hay algo muy importante que usted tiene que escuchar. Se trataba de algo súper importante que tenía que escuchar. No se trataba de lo que Pedro se le pudiese ocurrir en ese momento. Si venía del cielo era porque él tenía que hablar cosas de Dios, completamente de acuerdo a lo que está escrito y no lo que pudiese salir de su corazón. Entonces él le dice, pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Dónde se lo mostró? ¿Dónde se lo mostró? Se lo mostró dentro de este mismo pasaje. Él entendió que él vio varios animales subiendo y bajando
y él le mostró, para ustedes los extranjeros son considerados como algo inmundo, pero la sangre de Mashiach ha cubierto la multitud de pecados y ellos han sido limpiados. Por lo tanto, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Amén. Al fin, Pedro está comprendiendo el mensaje, está comprendiendo lo que el Señor en ese momento está haciendo con él. Él mismo estaba perplejo, no entendía. Porque el Eterno muchas veces llama a un Moisés y no le dice todo el programa como tenía que ser. Cuando necesitaban que tenemos sed, va el primer día, tenemos sed, segundo día, tercer día tenemos sed. Ya van que están agarrando la piedra, a correr, a arrodillarnos y vamos a orar, Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué le indica eso? Que el Eterno estaba esperando una respuesta tanto del pueblo como de Moisés. Y Moisés dio la respuesta correcta: ponerse de rodillas, clamar al Eterno, pedirle el favor, la gracia. ¿Había gracia allí cuando él puso las aguas? Y eran amargas, pero él dijo: pon un madero en las aguas. El madero de Yeshua sobre las aguas es el madero sobre las naciones. Amén. Y cuando eso está, pues se quita toda amargura y el pecado allí es asimismo limpiado por completo, no a medias. Por eso lo que Dios limpió es limpiado por completo a través de la sangre del Cordero. Es allí cuando dice: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. ¿Se acuerdan cuándo fue eso? Cuando el Espíritu Santo dijo: usted me va a esa cita. Y ahí sí no dijo nada. ¿Por qué? Porque en esta parte no está contraviniendo algo, porque el Espíritu nunca te va a llevar a algo fuera de la Torá. Si el Eterno dice: yo quiero que tú hagas esto, el Espíritu Santo no te va a decir: yo quiero que haga lo contrario. El Espíritu Santo le estaba diciendo: ven con estos hombres, porque estos hombres ya estos hombres están en un tratamiento para que sean unas personas que van a tener testimonio. Ya Cornelio, aún faltándole un ingrediente, ya era conocido en los cielos. Dice: mira, ya este hombre es conocido, las oraciones ya están llegando, pues hay que prepararlo, hay que instruirlo. Si una persona fuera a nadar, pero es la primera vez que se va a meter a la playa, y en ese momento tiene un percance, en ese caso que empieza a ahogarse, va a encontrar una persona que le va a decir: mira, espérate un momento, déjame explicarte cómo es que se nada, y la persona ahogándose y la persona hablándole. No, la persona viene, recibe salvación, socorro, lo sacan fuera y luego tiene la oportunidad de ser enseñado. Estamos hablando de creyentes. Estamos hablando de creyentes que son redimidos por la sangre de Yeshua. Son salvos, pero necesitan el manual de instrucciones. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días, como a esta hora, yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas, y tu limosna han sido recordadas delante del Eterno. Y le dijo: envía pues a Job, mientras haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un encurtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Él te hablará. Volvemos al caso. ¿Qué le va a decir Pedro? ¿Qué tiene que contarle Pedro? He aquí que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia del Todopoderoso para oír lo que Dios te ha mandado. Oh, pero aquí lo aclaró completo, ¿verdad? No se trataba de lo que Pedro quería decirle. Háblenos a ver qué tiene que decirnos usted. Pedro empezó a hablar de lo que Dios le había mandado. ¿Y qué es lo que el Dios manda? Da instrucciones. ¿Cómo se conoce eso en hebreo? Torah. Él estaba hablando
en ese momento empezó a enseñarles Torá. Empezó a mostrarle algo que ellos no conocían o quizás habían escuchado a medias, porque escuchar un evangelio a medias falta algo. Y la palabra dice que no quitemos ni una jota ni una tilde. Hay algunos que se le ocurre quitar la mitad de un versículo, hay otro que se le ocurre quitar todo un capítulo, pero hay unos más audaces todavía que hacen ver de que todo lo que es una parte de la palabra de Dios ya ni hace falta. Y eso es preocupante, porque el mismo Dios está pendiente de cada una de las personas. Aún una persona como Cornelio, él tuvo de mirar qué es lo que estaba haciendo Cornelio. Y esto me es agradable. Ese Cornelio, mírelo, de la compañía la italiana, no es del pueblo, pero mírelo cómo anda, qué hace. Pero si él hubiese estado orando con la misma que se metía a hacer oraciones para lo que tuvieran que ver con los dioses paganos y después venir para el de Dios, hubiese tenido una clase de mezcla que sus oraciones no hubiesen ido para ningún lado. Pero hubo lo que se llama una separación. Cornelio entendió que él tenía que separarse de la forma de idolatría que tenía su pueblo, en el cual él participaba, incluso que él formaba parte como si fuera un general de división. Y él necesitaba encontrar esa relación con Dios. Y la encontró. Pero Dios, preparándolo, dijo: a usted hay que hacerle algo. A usted hay que hacerle un update. Porque en la forma como usted tiene un corazón para Dios. Y estamos en este tiempo. Este es el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Este es el tiempo en que Dios está llamando a muchos hombres y muchas mujeres, en el que le está dando a conocer. No va a ser sino por lo que el mismo Yeshua dijo: más le vale que yo me vaya, porque allí les dejo mi espíritu que les llevará a toda verdad. Y eso es lo que en este momento está ocurriendo. Ya no más vamos a funcionar como nos enseñaron nuestros ancestros, que ellos fueron enseñados, incluso participaron de cursos, hasta tener doctorados, divinidades y todas cuantas cosas hay en lo que tiene que ver con una enseñanza, pero que con un patrón repetitivo en lo que no fueron directamente a lo que estaba puesto en la palabra, sino que se enseñó más de lo que se había aprendido por otra persona. Aquí nos está mostrando claramente Dios que Él enviará y solicitará de gente que vaya y hable lo que Él mandó. No lo que a mí se me ocurra, no lo que yo quiera, sino lo que Dios quiere que hable. ¿De qué quiere que hable en este momento, en este día? Baruch Hashem, santo sea su nombre. Él escogió que habláramos de todo el capítulo 10. No de un versículo aislado acá y otro versículo aislado allá, y uno por la mitad y otro un poquitico, para poder expresar una palabra a mi gusto. Sino aquí yo leo completo, entiendo que Dios está hablando algo a la congregación, y para prepararnos para llevar este mensaje a otras personas, y otras personas también preparen discípulos, porque dice que cuando llegue el tiempo que se lleve este evangelio, después vendrá el fin. Y se está empezando a llevar un evangelio, una palabra de Dios, en el que no queremos más como me contaron. Yo quiero como Dios mandó, como el Espíritu Santo puso. Hoy leímos claramente cómo el Espíritu Santo le habló: vaya con esta persona, ni replique, vaya, usted tiene que ir a donde yo le digo. Y eso fue lo que hizo Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: es verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada. ¿Se agrada de qué? Del que le teme y hace justicia. Dos cosas que nos está mencionando muy importante: temor de Dios y justicia. Una palabra que vamos a estar haciendo también
un estudio acerca de lo que significa la palabra justicia, la palabra verdad, la palabra luz. Son completamente diferentes en el contexto bíblico. Fe o optimismo es una fe de acuerdo como nos muestra las Escrituras. Y eso es lo que nosotros quisiéramos compartir. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Yeshua HaMashiach. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judá, comenzando desde Galilea, después por el bautismo de Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret, y cómo él estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén, y que mataron colgándole en un madero. A esto levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase a no todo el pueblo, sino que a los testigos que Dios ordenó de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a que predicáramos al pueblo y testifiquemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Todos los que en él creerán recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Por primera vez están viendo ellos en este momento que el Espíritu Santo se está manifestando en lo que se conocen como los gentiles. Obviamente, cuando ellos recibieron la palabra de Dios, la creyeron en su corazón, realmente recibieron. Si usted se pone a pensar, ellos eran gentiles. Decir gentiles es decir idólatras. Cuando ellos vino el Espíritu Santo de Dios, créame que ya en ellos estaban una nueva criatura llamados hijos de Dios. Y por eso es que el Espíritu Santo vino a morar en ellos. Por lo tanto, ya ellos no eran gentiles. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Pues acaso alguno puede impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido del Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó que se bautizarle en el nombre del Señor Jesús, Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Pero aún aquí un poquito más, y voy a ir un segmento más. No vamos a leer todo el capítulo en este caso, pero se lo pongo para que usted asimismo se goce leyendo todavía aún más. Porque si Pedro era su primer encuentro y los gentiles era la primera vez que estaba posando sobre ellos el Espíritu Santo, entonces ustedes van a encontrar que los demás apóstoles, lo que van a decir en este momento, estoy más que seguro que necesita más de uno leer esta porción. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de un hombre incircunciso y has comido con ellos? ¿Qué está pasando aquí? Los apóstoles estaban en Judá, estaban allí sentados, reunidos, y se enteraron de lo que Dios estaba haciendo, pero se enteraron de algo que no está supuesto a hacer ninguno de los apóstoles. Ninguno de ellos lo había hecho, porque un judío no entraba a la casa de un gentil,
y no se ponía a conversar con ellos, a platicarle, a llevarle la palabra. Para ellos no existía eso. Lo estamos viendo en el capítulo 11, en la primera parte. Ahí lo dice claramente. Recuerden que Pedro es el primero, el que inicia este ministerio, que el mismo Eterno le reveló, mandó un ángel expresamente y le puso para que Pedro les hablara. Y Pedro, por primera vez, él estaba hablando de la Escritura a una persona que hasta un tiempo antes de recibir la palabra se conocía como un gentil. Por lo tanto, esta persona que estamos viendo aquí se asombraron, se maravillaron, como un judío, alguien que conocía a Yeshua HaMashiach, pero él le va a contar a ellos que no fue que se me ocurrió. Esto no me salió así nomás. Esto fue del mismo Ruach Kodesh, del mismo Espíritu Santo, basado en la palabra. Interviene la palabra. No hizo lo que él quiso. Por ejemplo, no comió como que otros dirían que sí comió. Ahora le dejo para que mediten. Busquen a través de la Escritura dónde se encuentra en que usted puede comer lo que usted quiera. Hay alguien que me puede decir, pero si nosotros oramos sobre los alimentos, podemos comer lo que sea, porque con la oración santificamos el alimento. Pero búsquese el versículo y va a decir, por la palabra y la oración. Primero viene por la palabra y después por la oración. Por eso no se trata de cómo nosotros entendemos o interpretamos, sino cómo dicen las Escrituras, cómo sella con la verdad de la revelación el Espíritu Santo. Es necesario que nos preparemos cada día para llevar este mensaje, porque las naciones están viviendo por lo que le fue transmitido de sus antepasados. Nuestra fidelidad es con el Eterno, nuestra fidelidad es con el Todopoderoso, con la palabra que Él dejó. Son muchos años que en nuestro pueblo le ha sido enseñado, pero en este tiempo tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nos va a ayudar a separar qué es lo que es de Dios, qué es lo que es limpio, qué es lo que es impuro, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Y en este momento nosotros, el Señor nos ha llamado, así como le dijo a Pedro, vaya con esa gente. Ustedes le están diciendo el Eterno hoy, prepárense. No hay mucho que hacer, hay mucho que dar a conocer. Que el Señor les bendiga.